Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Aquí estoy de regreso, de nuevo con ustedes y cargada de historias y anécdotas. Quiero decirles que la primera parte de este video serán prácticamente datos históricos, datos técnicos, mis impresiones respecto a la arqueología que pude encontrar de persona, que es muy distinto a verlo en los libros, por lo cual quiero transmitirles esas impresiones y lo que más pueda reunir en cuanto a la parte histórica y, por qué no, también algunos aspectos un poco polémicos porque el Partenón no se salva de esa aura, porque siendo algo tan importante, un monumento histórico, también tiene una historia bastante compleja que envuelve también esos aspectos de las polémicas y controversias que son también interesantes y que nos ayudan a pensar que la historia no es simplemente una línea recta, sino que está llena de curvas y de recovecos y eso la hace aún más interesante y misteriosa también. Y para quienes se quieran quedar al final del video, voy a contarles anécdotas de Grecia, cuáles son mis impresiones personales respecto a los lugares que visité, de las anécdotas que viví allí, cosas un poco más personales para mis amigos de mi Story Channel que me quieran acompañar al final de este video. Así que si se quieren quedar, pues excelente, porque podré contarles algunos detalles que pude vivir allí, estando en esos lugares tan increíbles. Y bien, amigos, con esto doy inicio. Quédense hasta el final, porque de verdad me gustará leer sus comentarios. Así que pónganse cómodos y empecemos. Y para iniciar este video me gustaría compartirles unas palabras pronunciadas por Mauro Biglino en un video que pude ver y casualmente él se está refiriendo precisamente al libro de Paul Veyne. Este libro que se titula Los griegos han creído en sus mitos es una pregunta que envuelve bastantes cosas porque se habla de creer y se habla de mitos. Entonces, me pareció muy pertinente con la información que les traigo y además que me sentí muy conectada con Biglino respecto a este libro, porque precisamente antes de irme de viaje, yo les leí una pequeña frase y sería bueno seguir retomándolo porque seguramente lo vamos a tener que hacer. Entonces, Biglino nos comenta que cuando los griegos realizan la crítica de los mitos, de los llamados mitos, en realidad no están tratando de demostrar la falsedad de estos mitos, sino más bien que están tratando de encontrar la base de verdad que en estos se encuentra. Y eso es precisamente, como dice Biglino, lo que estamos tratando de hacer todos nosotros, encontrar ese núcleo de verdad en los llamados mitos. Y es un arduo trabajo, ya que se mezcla historia y se mezclan muchas cosas en estas narraciones, pero es una labor que nos apasiona y que es interesante y que bien vale la pena de realizar. Y en mi caso personal, cuando llegué al Partenón, ya les diré la impresión que me dio porque realmente es bastante impactante. Pero antes haremos una aproximación para ponernos en contexto de la historia del Partenón en Atenas, que fue construido entre el 447 y el 432 antes de la era común o antes de Cristo, como lo quieran llamar, en plena era de Pericles. Como esto lo realizó Pericles, o sea, bajo su mando, como un tributo a la diosa protectora de la ciudad. Estamos hablando de Atenea, la diosa Atenea. Esta datación que dan del Partenón los estudiosos del 447 y 432 antes de la era común es un consenso académico tradicional. Esto está basado en fuentes históricas como Plutarco y evidencias arqueológicas, como por ejemplo inscripciones y el estilo arquitectónico. Entonces se han basado en esto.
Sin embargo, existen propuestas alternativas que cuestionan esta cronología y eso es importante que lo sepamos, porque las certezas, entre comillas, que apoyan la datación tradicional se basan en lo que les decía, inscripciones oficiales atenienses, que son los llamados decretos de construcción. Esto para ellos es muy importante y pude ver algo de esto ahí en el Museo del Partenón. Estos documentos, estos decretos que están, entre otras cosas, escritos, grabados en la piedra, no en papel o papiro o algo así, documentan gastos y progresos de las obras. Plutarco, en su biografía de Pericles, escrita siglos después, pero basada en fuentes perdidas, menciona a Fidias y los arquitectos íctinos y Calícrates. Fidias era el escultor, era un gran escultor y a él le encargaba muchísimas obras. El estilo arquitectónico dórico con elementos jónicos encaja perfectamente con la estética del siglo V antes de la era común, pero hay una teoría medievalista o bizantina que nos mueve un poco el piso y que ya como que nos pone a pensar. Algunos investigadores alternativos, sobre todo en círculos revisionistas europeos del siglo XX, han sugerido que el basamento visible fue reconstruido en la Edad Media. Se basan en ciertos detalles del zócalo, el basamento, y yo les voy a mostrar las fotos que hice porque cuando antes de mi viaje no encontré imágenes, entonces me dediqué muchísimo a estos basamentos para hacerles ver esto. Y se basan en que ciertos detalles del zócalo y en técnicas constructivas que consideran ellos que son propias de periodos posteriores, o sea, no del clásico. Esta idea no es aceptada por la arqueología oficial, que distingue claramente las fases constructivas originales de las restauraciones bizantinas y otomanas posteriores. Ustedes tienen que saber que el Partenón es como una colcha de retazos, diciéndolo de una manera coloquial, como un patchwork. ¿Por qué? Porque ha sufrido invasiones, ha sufrido reconstrucciones desde la antigüedad. De hecho, los griegos, cuando estaban construyendo el primer templo, porque el Partenón no fue el primero, fue otro, llegan los otomanos a destruir, entonces ellos quedan muy desilusionados, les destruían cada vez que venían, entonces ellos dicen, no, ya no vamos a hacer nada más, estaban aburridos de tanta destrucción, hasta que ya por fin, después de una batalla donde intervienen los venecianos, que parecer pues ellos eran unos grandes navegantes también y tenían un buen ejército, llegan y vencen la batalla contra los otomanos y se adueñan de la Acrópolis. Para proteger ya se dan cuenta que estaban muy vulnerables porque siempre los otomanos llegaban. Ustedes saben que la posición de Grecia y de las islas griegas está muy cerca a Turquía. Entonces, por ahí llegaban y conquistaban y se nota muchísimo allí. La influencia árabe se nota mucho. De verdad que sí, todavía hoy. De manera que el Partenón también sufrió destrucciones, un tiempo, de hecho, lo utilizaron como una polvoriera, imagínense eso, para guardar la pólvora. Ahí fue cuando llegan los venecianos y ellos lanzan un proyectil de la época y destruyen los muros, de modo que el Partenón desafortunadamente ha sufrido muchas destrucciones y reconstrucciones. Pero sin embargo, hay una hipótesis fomenquiana, o sea, de la nueva cronología que va más allá, porque hay autores, por ejemplo, como Anatoly Fomenko,
que han propuesto que la historia antigua, como ya vimos un poco de esto aquí en el canal, en realidad para Fomenko la historia antigua fue inventada en la Edad Media y él piensa que construcciones como el Partenón son mucho más recientes. Esta teoría es considerada como pseudocientífica por la mayoría de historiadores, pues ignora métodos arqueológicos probados como la estratigrafía, por ejemplo, y el análisis de materiales. El Partenón, de todas maneras, sí fue modificado varias veces, fue convertido también en iglesia en el siglo VI, luego en mezquita también, imagínense esos contrastes, y fue dañado por las explosiones que les mencioné. Algunas restauraciones modernas también han introducido piezas nuevas, lo que puede confundir claramente a quienes pues no distinguen entre el original y lo restaurado. Pero entonces, de todo esto, a mí lo que más me intriga es esto del basamento, porque vi una persona que hace un análisis donde te hace ver que el basamento prácticamente está hecho con un ladrillo, una piedra muy parecida a una torre medieval, que cuando llamaron a Heinrich Schliemann, ¿se acuerdan de Heinrich Schliemann? Que él fue un arqueólogo por pasión, no era un arqueólogo académico, sino que él tenía una gran pasión por las narraciones homéricas y descubrió Troya, pero muchos dicen que no y que no. En fin, y él llegó y quiso limpiar toda esa parte medieval, quiso quitar la mezquita, quiso quitar la mezquita árabe y quiso quitar también la iglesia, lo que era cristiano, para dejar únicamente el templo original del clásico, que estaba dedicado a la diosa Atenea Partenos, Atenea Virgen. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero estas personas que están del lado de Fomenko, yo sé que Fomenko ha hecho cosas muy interesantes y tendrá razón en muchas cosas, pero no en todo, seguramente. Y las personas que están del lado de Fomenko, que piensan, digamos, exacta, que él tiene la verdad absoluta, pues dicen que eso fue un crimen lo que hizo Schliemann al quitar todo lo que era medieval y ellos opinan que debió haber reconstruido la mezquita, la iglesia, todo, porque para ellos ese templo no es del clásico, sino que es prácticamente del periodo bizantino. De modo que allí, bueno, como les digo, hay pensamientos encontrados. Sin embargo, yo cuando fui a ver, yo pude ver un basamento en la piedra que claramente es del lugar. Y pues esto que dicen ellos, esta piedra que se parecía a la torre que Schliemann quitó, dicen que la quitó para que la gente no se diera cuenta que en realidad el basamento era más moderno. Entonces, lo que hicieron fue una copia, según estas personas de la polémica, hicieron una copia de un templo de la época clásica, pero la hicieron más recientemente para que cuadre también todo esto que Fomenko ha fomentado con la cuestión de la cronología nueva. Así que bueno, cada uno, cada quien puede hacer sus investigaciones y tener su propio criterio al respecto. Yo, por ejemplo, me confío en los relatos de los historiadores del sí que ya hablaban del Partenón del siglo V. Y además de estos escritos, es interesante que estos escritos sí hablan de los materiales, de los precios, ellos hablan de las cantidades, pero no encontramos un solo plano en sí. No hay planos ni hay tampoco gráficos, ellos que eran tan buenos haciendo relieves y todo. Ahí volvemos al mismo fenómeno de las pirámides y hay gente que se pregunta, ¿no será que más bien, no como decía Fomenko, que esto era moderno, que era prácticamente de la Edad Media, sino más bien al contrario? ¿No será que esos templos son mucho más antiguos? Cuando uno va a los sitios se puede dar cuenta que hay unos estratos allí de construcción también más antigua que data desde la prehistoria.
Entonces, porque esos lugares ya estaban ocupados en el Neolítico, el Paleolítico, ya había gente allí. De hecho, ya había ciudades allí. Y esto es muy interesante porque estas poblaciones han sido identificadas como digamos, los paleogriegos. Eran personas que estaban allí y de un momento a otro entonces empiezan a producir estos templos enormes, impresionantes, gigantescos. Y bueno, no podemos olvidar a los miceneos que estuvieron antes que los griegos. Miren, el Partenón es una joya de la arquitectura, no solo por su majestuosidad, sino también por unos sofisticados trucos ópticos que se descubrieron posteriormente y técnicas constructivas que los griegos aplicaron para lograr una armonía visual que todavía hoy asombra a los arquitectos. De hecho, esto causa un gran asombro porque no realizaban escritos en papel y cómo realizaron estos cálculos tan impresionantes que los especialistas todavía se sorprenden porque ellos crearon un efecto para que se viera todo derecho. Entonces ellos lo que hicieron fue una curvatura desde la base del Partenón. Ya empezaron a hacer una curvatura y también las columnas están inclinadas o curvadas, de manera que desde el mar se viera perfecto, porque ellos sabían que cuando tú ves desde una cierta distancia del mar, se distorsiona, así que ellos crearon un efecto óptico para que se viera perfecto, derecho. Esto es algo impresionante porque estamos hablando del siglo quinto, o sea, no estamos, entonces, esto realmente es sorprendente. Los atenienses coloreaban todo, hicieron las esculturas con unos colores muy fuertes que se pudieran ver desde lejos y diera esa sensación de vitalidad, muy vivo. El Partenón pertenece al orden dórico, estamos hablando arquitectónicamente, el más antiguo y sobrio de los órdenes clásicos, con columnas robustas, así es, sin base, con estrías y capiteles simples, pero también incorpora elementos jónicos en el interior, por ejemplo, la franja continua de friso con relieves, algo más típico del orden jónico. Y además de todas esas destrucciones en batallas que les estaba narrando, también el Partenón ha sufrido unos saqueos. Por ejemplo, en el caso de Lord Elgin o Elgin, diplomático británico y embajador en el Imperio Otomano a comienzos del siglo XIX, estaba obsesionado por el arte clásico y quiso preservar esculturas griegas llevándoselas a Inglaterra. Entonces, esto fue prácticamente un saqueo. Lord Elgin organizó el retiro de más de la mitad de los frisos, métopas o metopas, frontones y esculturas del Partenón y otros templos de la Acrópolis. Los envió por barco a Londres y también es famoso el naufragio que se produjo. Eso fue el hundimiento del barco Mentor del 1802 cuando se estaban llevando precisamente los mármoles. Entonces imagínense, pues además de que se los llevaron para Inglaterra, pues también hubo mármoles que se hundieron en ese naufragio frente a la isla de Citera o Quitira, en el sur del Peloponeso. Llevaba varias cajas con esculturas y frisos del Partenón, así como otras piezas de valor arqueológico. Afortunadamente no se perdieron todos los mármoles. El barco se hundió a poca profundidad, a unos 23 metros, lo cual permitió una operación que duró casi 2 años. Lord Elgin organizó una compleja recuperación submarina con buzos locales, generalmente pescadores de esponjas. Le tocó, porque ya había hecho el daño. Se logró recuperar la mayoría Va a tocar ir allá a hacer buceo a ver si encontramos por ahí algo. En realidad se tomó un riesgo absurdo y negligente. Entonces, pues nos damos cuenta cómo se ha manejado desafortunadamente en el pasado esa ambición por llevarse las cosas, que pesar. Y sé que todavía hoy día
No les miento, no estoy segura si ya regresaron todo. Yo vi los frisos, los pude ver en el museo, pero no sé si se tratan de reproducciones o son los originales, que parecían los originales. Tal vez ya los regresó a Inglaterra. Tengo que enterarme de eso, no pregunté. Y otra cosa es que en el museo no permitían hacer fotos, eso fue una gran desilusión. Yo ya había hecho una buena cantidad de fotos, entonces los guardias se me fueron detrás y me dijeron, ¿qué está haciendo? No se puede, yo no sabía. Pero pues sin flash ni nada, me pareció un poco absurdo esa regla. Así que compré el catálogo y pienso compartirles fotos seguramente también de allí porque vale la pena para nuestras investigaciones. Entonces, esa es una anécdota que forma parte también de la historia del Partenón y es importante que la conozcan. Entonces, quiero darles algunos datos técnicos que son importantes. Por ejemplo, para la construcción, los constructores los increíbles constructores del Partenón utilizaron mármol del monte Pentélico a 16 kilómetros de Atenas. Y déjenme decirles que el Partenón se encuentra en una montaña, eso es un monte, es bien dificultoso, o sea, yo tuve que subir mis 53 años hasta allá, que realmente no sabía si era capaz, porque con ese sol encima, yo pensaba hacerles un lindo video contándoles las cosas. Todo eso se quedó en intenciones porque ya cuando llega uno allá todo derretido, sudado, con la boca seca, porque ahí hace mucho viento seco y un sol fuertísimo, yo ya me quería devolver. Tuve que hacer un gran esfuerzo para poder hacer unas tomas, para poder hacer fotos. Estaba repleto de turistas, de gente. Bueno, esos detalles se los daré al final del video, pero esto se los digo para que entiendan que el lugar es alto, no es fácil. Yo no sé cómo llevaron ese mármol hasta allá y por qué. Es que a eso es que vamos a ir después. Porque cuando uno va allí y te explican las cosas, suena todo como, ah, bueno, ok, ya. No, no es así, porque viéndolo ya dices, un momento, ¿cómo pudieron hacer esto? Esa mano de obra, tanta gente. Y bueno, lo hicieron, ¿no? Porque ahí está, lo hicieron. No sé quiénes, pero dicen que fueron ellos mismos. Ok, lo hicieron ellos bajo la dirección de personas muy expertas que se entendían muchísimo de la matemática, de la ingeniería, de la arquitectura, de la física. Y estas personas se fueron a tomar el mármol a 16 kilómetros de distancia de Atenas y luego lo subieron allá y luego lo pusieron un bloque sobre otro para hacer las columnas y luego pusieron esas piedras enormes antes del tejado y luego esos frisos impresionantes que son increíbles, que narran la historia de la lucha de Atenea y ella luchó junto a Zeus, los dos lucharon juntos contra los gigantes. Es muy bella esa escena, ver a los gigantes, lo que llaman la gigantomagia, me parece que se llama así, y están luchando. Atenea era bueno, ya después voy a hablarles de ella. Por ahora les estoy dando solo datos técnicos. Entonces, ustedes ven esa construcción blanca. Eso es una belleza. ¿Por qué escogieron ese mármol, el mármol pentélico? Bueno, yo me puse a investigar y resulta que este mármol contiene en su esencia natural algo que yo no me imaginaba y me sorprendió. O sea, me pareció sorprendente porque ya les voy a decir, contiene mica. ¿Se acuerdan de la mica? ¿Dónde encontramos la mica? La encontramos en Mesoamérica y siempre está relacionada con los lugares sagrados de ese lugar misteriosísimo del cual se sabe muy poco, que es Teotihuacán. Bajo la pirámide de la luna o del sol, no recuerdo en este momento, bajo la pirámide se encuentra unas habitaciones que están forradas con mica. Recordemos que la mica es un transmisor.
eléctrico y también genera calor, es un acumulador de calor y de luz. Es un elemento muy interesante y ellos se fueron a buscar precisamente ese mármol, habiendo tantos tipos de mármol, tantos tipos de piedra, porque usaban también el granito. Querían que fuera este mármol que contiene mica. Ahora, esta propiedad que le otorga la mica al mármol era esa brillantez, la luz. Y recordemos que nuestros dioses, nuestros teoi, ellos eran llamados luminosos en todas las culturas del mundo. Los llamados dioses eran los luminosos, los brillantes. ¿Y cómo no hacerle una casa luminosa y brillante a la diosa Atenea? A esa diosa que les enseñó a cultivar el olivo, a esa diosa que era una guerrera porque desde que nació, ella nació madura, ella tuvo que madurar porque Zeus se deshizo de su madre, la devoró, dice ahí la historia. Esa es una historia muy extraña, pero que seguramente tiene su origen de algo que pudo haber sucedido. Y Atenea es una gran guerrera, no tuvo infancia porque sin su madre tuvo que madurar y hacerse muy fuerte. Y ella se convirtió en la protectora de los atenienses. La escogieron a ella porque hay una lucha, una pugna por el poder entre, o sea, para poder tutelar ese lugar entre Atenea y Poseidón. Entonces los atenienses prefirieron a Atenea porque además de guerrera también era sabia y ella también protegía y les enseñó a cultivar el olivo y por eso en Grecia vemos el olivo en todas partes. Ahí está el olivo más antiguo que existe. Y son hermosísimos estos olivos. Es una tierra que germina, que hay mucha naturaleza, a pesar de que es seca, a pesar de que uno la ve muy casi desértica, pero también hay verde. Es rarísima la Grecia, al menos lo que yo pude ver de esa parte de Grecia, donde hay pinos, pero ahí también está el mar, donde hay arena, piedra seca, pero también hay vegetación y hay algunas flores que se defienden porque son agresivas. Esas flores tienen sus púas y sus cosas para defenderse. Es un lugar interesantísimo y no podía ser de otra manera. Y seguramente lo escogieron estos dioses por esta razón. Entonces, la mica, porque a mí me gusta darles estos detalles, porque esto nos conecta, como les digo, con otros lugares y siempre con lo llamado sagrado, con la sacralidad y con los dioses. La mica nos conecta con esto. Esa es la que le da un leve brillo que los antiguos buscaban para reflejar la luz solar. El mármol del Monte Pentélico, que se encuentra al noreste de Atenas, contiene esta mica blanca, principalmente moscovita, lo que da al mármol ese brillo sedoso característico. Es una maravilla. Y esta mica se encuentra distribuida naturalmente en la estructura del mármol, o sea, ya la contiene, en forma de pequeñas láminas reflectantes. Pero sin embargo, esta mica no fue un material muy comúnmente usado por sí solo en la arquitectura clásica europea, por eso me llamó tanto la atención. Y bajo la luz del sol, pues eso irradiaba estas partículas, irradia con destellos sutiles y hacían que la piedra pareciera viva. Y me viene en mente también el nombre Teoi, del cual Mauro Viglino nos informa bastante que está relacionado, digamos, lingüísticamente con algo que se lanza hacia arriba, hacia el cielo, porque ellos viajaban, ellos subían al cielo y por eso se les ha relacionado también con los astros que se mueven velozmente, que brillan como las estrellas. Entonces, todo tiene coherencia. Tenían que hacer una casa así, que reflejara la luz y el brillo y la luminosidad de la diosa. La mica puede ayudar a reflejar también el calor y reducir la erosión por la radiación solar. Miren qué importante esto.
en pequeñas cantidades. Una cosa que yo veo mucho en ellos es esa belleza en las cosas que hacían antes. Ahí se nota la importancia de la belleza, que es algo que hoy está siendo casi que pisoteado. Hoy vemos es una fealdad en hacer las cosas. Hasta en la moda se refleja la fealdad como para pisotear la belleza. Hoy se pisotea la belleza. En cambio, en ese tiempo se resaltaba mucho, se exaltaba y lo vemos en las mismas construcciones que dejaron ellos. Y en el interior del Partenón se encontraba la estatua crisoelefantina de Atenea Partenos, construida por Fidias. Fue él quien la hizo, era una obra colosal, en oro puro y marfil, sobre estructura de madera. El oro podía desmontarse en placas, así que también tenía una función económica porque en realidad era una reserva del valor del Estado. Y aquí en este punto les quiero hablar acerca de una gran polémica porque este era el tesoro en realidad de una liga de estados llamada la Liga de Delos. La Liga de Delos fue fundada en el 478 antes de la Era Común, tras las guerras médicas. Como les decía, se necesitaba de una alianza militar de ciudades, estado griegas para defenderse. Y entonces se pensó en que fueran lideradas por Atenas. Su objetivo principal era el de defenderse de futuros ataques persas. Los miembros contribuían con dinero, barcos o soldados. El tesoro común de la liga se guardaba originalmente en la isla de Delos. Por eso se llama la Liga de Delos, un lugar sagrado, o sea, reservado, ya sabemos, y neutral, o sea, era como la Suiza de ese tiempo. Pero en el 454, antes de la era común, Pericles, líder político y estratega ateniense, trasladó el tesoro de Delos a Atenas oficialmente para protegerlo de posibles ataques persas. En realidad, eso consolidaba el control total de Atenas sobre los fondos de la liga, lo cual muchos aliados vieron como un abuso de poder. Una parte importante del tesoro fue destinada a grandes obras públicas como el Partenón, los Propileos, el Erechthon y otras construcciones en la Acrópolis. Obvio que la liga no estaba contenta y esto fue el inicio de que ya Atenas se convirtiera en una potencia prácticamente con este tesoro allí. El proyecto formaba parte de un ambicioso plan de embellecimiento y propaganda imperial de Atenas, dirigido por Pericles. Fue polémico porque el dinero era de todos los aliados, no solo de Atenas. Muchos miembros de la liga lo veían como un robo o imposición imperialista. Claro, Atenas transformó una alianza defensiva en un imperio con tributarios forzados. Miren qué golpe de genio que tuvo Pericles. Pues bastante malicioso, pero así es la política, así es el poder, queridos amigos. Siempre hay uno que quiere imponerse, que quiere tener el poder. Y los otros, si no se avispan y si no están en la jugada, pues miren lo que sucede. Esa es la historia. Está llena de estas situaciones. También hoy en día, las tensiones por esta apropiación contribuyeron al resentimiento que llevaría a la guerra del Peloponeso en el 431 al 404 antes de la era común, entre Atenas y Esparta. Todo esto se justificó como una inversión que glorificaría a Atenas como la escuela de Grecia, según la célebre frase de Pericles. Pero fue también una maniobra de propaganda interna. Daba empleo, generaba orgullo cívico y reforzaba su liderazgo. Claro, Pericles dejó su nombre escrito en la historia y tuvo un golpe de genio con esto. El Partenón fue dedicado a Atenea Partenos, es decir, Atenea la Virgen. Este es el significado de Partenos, Virgen, protectora de la ciudad de Atenas. Entonces, como ya les había contado, según
este mito fundacional, Atenea venció a Poseidón por la protección de la ciudad y ofreció el olivo frente al tridente. Digamos que a la gente le gustó más el olivo. En la Ilíada y la Odisea, Atenea aparece como una protectora de héroes, especialmente de Ulises, a quien guía con inteligencia. Es llamada ojos de lechuza y la mente aguda, por eso la representan con la lechuza. En los escritos de Heródoto y Tucídides, ambos reconocen el rol cívico y protector de Atenea sobre Atenas, considerándola fuente de la identidad de la ciudad. Por otra parte, Pausanias, del siglo II después de la era común, en su descripción de Grecia ofrece detalles de la estatua de Atenea Partenos en el Partenón, destacando su tamaño colosal y su armadura dorada, una obra maestra de Fidias, escultor de confianza de Pericles, hecha de oro y marfil, crisolefantina, como ya les decía, y medía unos 12 metros de alto, ubicada en el cella del Partenón. ¿Y cómo era la posición de la estatua de Atenea dentro del templo suyo, su casa? Bueno, la Atenea del Partenón que yo visité no estaba sentada en algún trono como muchas veces la vemos en Google representada de esa manera, sentada. En realidad se alzaba, estaba en pie, armada y erguida. Entonces estaba de pie, majestuosa y armada. Medía más o menos 12 metros de altura, a pocos metros del techo del Partenón. Sostenía en una mano una estatua de Nike, la Victoria, y con la otra mano sostenía una lanza. También llevaba un escudo apoyado en el suelo. Su casco estaba adornado con esfinges y grifos. Los materiales, ya les dije, que era una técnica crisoelefantina, o sea, era en oro y marfil sobre estructura de madera. El oro era desmontable, entonces pues ya sabemos que esa era la famosa reserva económica del Partenón. Y bueno, vamos a ver cuál fue el destino de esta estatua. Según fuentes bizantinas, la estatua probablemente fue llevada a Constantinopla en el siglo V después de la era común. Allí desapareció. Es probable que en un incendio o que la hayan robado. Cuando el Partenón fue transformado en iglesia cristiana del siglo VI después de la era común, fue dedicado a la Virgen María. Entonces ven cómo se sustituye un culto por otro, un personaje con otro. Atenea, la Virgen guerrera, fue simbólicamente reemplazada por la Virgen sagrada, porque ya sabemos de dónde vienen la iconografía de lo que es la religión católica romana. Claramente, es una sustitución, pero no es que se anula, sino que se sustituye. Esto es un acto de superposición teológica y cultural que ellos suelen hacer donde llegan, sustituyen. Y es muy común de ellos poner sus templos sobre pirámides o sobre otros cultos anteriores a los cuales llaman paganos. También los árabes, cuando llegaron al Partenón, lo llamaban el templo pagano. Entonces, pues si lo llamaban así, seguramente no tendrían mucho respeto por ese lugar y lo destruyeron también, aunque hay personas que dicen que no, que ellos lo cuidaban mucho, pero si nosotros vamos a ver en el culto del Islam, para ellos eso es demoníaco y todo lo que sea dioses de otro tipo hay que destruirlo. Lo vemos que todavía le cortan las cabezas a cualquier escultura de cualquier otro templo que no sea, pues ellos no usan tampoco imágenes. Entonces, ¿qué pasó con la diosa Atenea? ¿Qué pasó con los dioses? Esto es una pregunta que me hacen a menudo. ¿Por qué se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿Y cuándo se fueron? Es una pregunta que yo escucho muchísimo y yo también me la hice.
viendo ese lugar. Cuando fui a ver también a recorrer el templo de Artemide o Artemisa, fue muy interesante ese recorrido porque allí pude ver cosas interesantes. O sea, ahí estaba yo sola con mi esposo, no había cantidad de personas y pude observar, por ejemplo, que en ese lugar había una especie de oasis donde crecía una hierba altísima y unas plantas altísimas. No estoy segura si eso son cañas o son papiros. Tengo que averiguar qué tipo de planta es. Seguramente se los podré escribir aquí, pero eran de gran tamaño y me venía en mente, pues para la diosa seguramente era como nuestra hierba, porque ella era muy alta para poder habitar esos lugares. Ahora, yo les digo, si nos ponemos a reflexionar, los dioses no era que vivieran en esos templos, ellos llegaban allí a encontrarse con los seres humanos. Y esos encuentros lo pude ver claramente en el museo y lo veo en las tablillas sumerias, babilónicas, asirias, lo veo en muchas representaciones antiguas donde se ve al dios que es muy alto, también en los egipcios, que encuentra a a sus tutelados, a sus súbditos. Ellos llegan a sus templos, se sientan en esos tronos y llega la gente del pueblo a encontrarlos y a pedirles cosas, a pedir protección, quizás no, no propio el pueblo, quizás personas de un poco de un rango más alto llegan con alguna ofrenda, los mismos llamados sacerdotes, que no eran más que mediadores, les llevan sus animalitos o algo que le guste a esa deidad, a ese sujeto de gran misura, porque eran grandes y así están refigurados, así están representados, que son de gran tamaño. Se nota la diferencia con los humanos, pero no son enormes, pero sí son muy altos y grandes. Y los seres humanos allí llegaban a decirles, mire, yo necesito que usted me defienda, yo necesito que usted me ayude, yo necesito curar a mi hijo, necesito, porque seguramente estas llamadas deidades tenían un gran conocimiento y yo estoy segura que fueron ellos a supervisar la construcción de esos lugares para que llegaran allí y se pudieran encontrar. Eran ellos que tenían ese conocimiento de dónde se encontraba la mica, para qué servía, por qué era conveniente usarla. Eran ellos. Los humanos hacían las cosas, aprendían y empezaban a percibir y a ver y aprendían a construir. Pero cuando yo me fijé en las ciudades modernas, yo dije, es que se ve la diferencia, es que es impresionante. Uno siente que se involucionó, que se fue para atrás todo. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue ese conocimiento, esa grandeza en lo que se hacía? Pero sin embargo, sí, ellos construían todo eso bajo la supervisión de los expertos. Quizás los mismos dioses, llamados dioses, mandaban expertos intermediarios, no sé cómo funcionaba eso, que instruían a las personas y preparaban sus lugares para que cuando ellos llegaran, ellos encontraban a las personas les hacían sus contributos, les hacían sus sacrificios, les llevaban las vírgenes o lo que quisieran. Hay mucha pedofilia allí también y eso es algo que me gustaría tratar aquí. No sé si ustedes, es un tema peludo, como decimos nosotros, un tema delicado, pero ¿por qué no? Es parte de los dioses. Yo veo, por ejemplo, Zeus, que se robó ese jovencito y se lo llevó para el Olimpo y luego fue y lo compró prácticamente al padre, le dio un regalo, o sea, algo que vemos mucho en los comportamientos humanos. Últimamente estoy viendo noticias terribles de una cantidad de personas que, no quiero decir ciertas palabras, pero le hacen mucho daño a los pequeños. Entonces, me doy cuenta que dentro de estos dioses de cualquier tipo también pedían a los pequeños y luego ellos se van y los sacerdotes continúan eso. ¿Y por qué nace la teología? Porque la teología vive
de ese pensamiento de que los dioses están allá arriba, no físicamente, sino espiritualmente. Porque un tiempo los que venían, se hacían ver y eran físicos. Y los griegos, por ejemplo, cuando ellos representan a estos dioses, los representan con facciones humanas muy bellas, preciosas, muy indoeuropeas, también como con una fisionomía ideal y todo. Pero también en las narraciones vemos que se dice que ellos podían cambiar de forma. ¿Y por qué cambiar de forma? Porque si ellos llegan con una forma espantosa, la gente lo que hace es escapar o atacarlos. Ellos no eran muchos en número, así que, como decía Platón, ellos lo que querían era guiar los hilos del poder desde la invisibilidad, que no los vieran, y si se hacían ver bellos según los cánones de la belleza de ese momento y ese lugar. Así que es muy coherente todo. Yo no voy a estar a discutir eternamente con las personas que dicen, no, ellos eran humanos, no, ellos eran humanos, pero modificados que volvieron. Ellos son humanos que regresaron del futuro. Ellos son esto, son lo otro. No importa que, o sea, podemos pensar si eran extraterrestres, intraterrestres. Lo importante es que existieron y que dejaron su huella bien marcada porque esas construcciones son su huella. Pero si nosotros vemos los templos que hicieron en Grecia, digamos, del siglo V antes de la era común, y vemos lo que se hizo en Göbekli Tepe, que fue hace 12.000 años aproximadamente, y vemos ciertas construcciones en la India y otros lugares que son impresionantes en un tiempo donde pues la arquitectura eran las casitas de palo. Si ustedes se fijan, siempre estas personas vivían en casitas de palo, casitas de piedra, piedritas pequeñas. Yo pude ver la diferencia entre las casas que están bajo la Acrópolis. Seguramente ya desaparecieron todas las casitas de ese tiempo porque eran pequeñitas, porque ahorita está reemplazado con la modernidad. Lo que vemos, por ejemplo, en la Acrópolis, en la parte alta, que alcanzamos a ver los templos y algunas construcciones donde podemos entender que allí estaban los servidores, las personas que rendían servicio a estas deidades, que atendían y que hacían los sacrificios, que preparaban todo. Eran más pequeños, eran menos lujosos. La piedra, pues, al menos se hacía un piso con una piedra más o menos grande, pero no se hacía tan espectacular. Ese lugar tan espectacular, tanto sacrificio, tanto trabajo, o sea, una inversión impresionante por una cuestión de superstición. Es muy difícil de creer. A mí me cuesta mucho trabajo creer eso, que tenían tanto miedo de los desastres naturales, de todas estas cosas. Se pueden hacer templos, se pueden hacer altares, pero ¿por qué empeñarse en hacer construcciones habitables de un cierto modo, o sea, tan grandes, tan enormes? Solo por una creencia espiritual o por agradar? Es complicado de pensar que se haga solamente por una compensación espiritual, sobre todo en un tiempo en el cual todo era muy práctico, muy pragmático y era todo mucho más difícil que hoy. Ahora, si nosotros vemos, lo comparamos con el gótico, que son iglesias también de grandes proporciones, impresionantes, con las puertas altísimas. Allí no era para que entrara ningún sujeto enorme. Se pensaba en la grandiosidad para que el ser humano fuera pequeñito. Ya había más instrumentos, había arquitectos, había ingenieros, estaban los masones que eran los especialistas de la arquitectura, pero ya había implantado una creencia que tocaba mantener. Y por eso es que para la teología es tan importante mantener esa creencia y que la gente, pero en el caso del catolicismo se habla de que ahí está el Espíritu de Dios, está el sacerdote que es el mediador, a diferencia de
el tiempo de los dioses griegos, donde ellos eran físicos, donde ellos interactuaban con las personas, ellos se relacionaban también sexualmente con las personas, se reproducían con seres humanos, nacían híbridos, era todo muy material, muy concreto. Ahora, pues después, con lo que sucedió después del cristianismo, posteriormente, toda esa espiritualización, pues ya hoy día a la gente le parece normal que se realicen esas catedrales enormes y esas iglesias. Pero en el caso, por ejemplo, de los sumerios, que hacían, por ejemplo, los babilonios, que hacían sus sigurats, allí también uno dice, bueno, ¿por qué hacer esas construcciones tan importantes? La gente era así de creyente, eran así realmente tan supersticiosos como para hacer algo tan difícil. Solo por eso son muchas preguntas que vale la pena hacerse. Y cuando hice el recorrido en el templo de Artemisia, pude notar ese jardín, esa reserva allí que nadie puede entrar en realidad. Solo hay animales, solo hay fauna y es muy espeso, es muy... Parecía como si fuera un oasis allí sagrado para reservarlo para los animalitos solamente, como si fuera un pequeño Gan Eden allí al lado del templo. Y pude notar también que a pesar de que han recuperado espacios y que se esfuerzan por mantenerlos bien, lo que queda, porque no es mucho lo que queda de estos templos. Sin embargo, hay unas zonas que sí son un poco abandonadas y que se cubren de vegetación. Había un puente y un puente es importante, sería bueno recuperarlo. De hecho, vi fotos de cuando lo encontraron los arqueólogos, pues había todavía agua que pasaba por debajo y hoy día ya no hay. O sea, el agua se escucha, pero hay una vegetación tan alta que no se ve el puente. Ahí decía puente, yo dije, pero ¿dónde está el agua? Está muy cubierta por la vegetación, entonces han dejado descuidada esa parte y han ido perdiendo espacios. Vi también en el Museo del Partenón esas columnas gruesísimas, ese museo así como imponiéndose encima de las excavaciones, ahí ya no se va a excavar más. Porque si tú pones allí una estructura, la implantas tal como hicieron o están por hacer en Gobekli Tepe también, allí termina todo, ya no se excava más. Entonces uno dice, ¿qué tal que encontraran algo realmente importante? Es un problema eso de convivir con los estratos actuales, o sea, los contemporáneos, con los históricos, los antiguos, porque se le da más importancia. ¿A qué le damos más importancia? ¿Y cómo hacen? Totalmente, Atenas, totalmente arqueológica. Tendrían que quitar todos los edificios, las casas. Y algo que me sorprendió, digamos, me impactó mucho más bien, fue ver esa presencia de los templos ortodoxos. Allí sí me sentí bastante impactada porque después de ver la historia tan bella de ese periodo del clásico griego con sus templos blancos, pues las iglesias ortodoxas debo decir que son de una belleza también extraordinaria. O sea, yo admiro mucho lo que es lo estético, la arquitectura, el arte, porque yo me alimento de eso, me nutro de eso. Pero sí me impactó ver, yo dije, ¿por qué estas personas dejaran a un lado la memoria de su esencia con la relación de estos dioses, bien o mal? Porque sí, ellos tenían, como nosotros, sus momentos de terribles y hacían cosas terribles también, pero también hacían pues cosas muy positivas y enseñaban. Y bueno, amigos, cuando encontré la esvástica me emocioné muchísimo. Esto es una anécdota porque cuando entramos allí al museo, estábamos viendo el templo de Apolo, que desafortunadamente del templo queda solo una columna. Entonces entramos al museo y yo tenía un presentimiento de que yo iba a ver algo importante y que el celular se me iba a descargar justo en ese momento y fue tal cual.
Se me apagó el celular y frente a mí tenía una esvástica. Yo dije, ¿qué es esto? Una esvástica pequeñita. Mi esposo salió corriendo, tuvo que subirse una loma para ir hasta el parqueadero y encontró pues su celular que también estaba a punto de morir. Yo le dije, por favor, alárgale la vida, por favor, prolóngale la vida, los telómeros a tu celular para que no muera. Y pudimos hacer estas fotos que les estoy mostrando, porque es que estas fotos son muy, o sea, en internet no van a encontrar esto, o al menos yo no lo he encontrado y lo tenía frente a mí. Estas eran vasijas funerarias, eran ofrendas votivas. Y miren qué interesante porque es siempre relacionado con los dioses. Y no le dan ni cinco de importancia, están por ahí. Me sorprendió haberlas visto expuestas porque pues la gente se puede hacer preguntas y decir, ¿cómo es posible que entre el 900 y el 700 antes de la era común en Grecia hubiera esvásticas? Porque la gente tiene esa idea de que la esvástica viene de Hitler y resulta que para nada. Ustedes, como yo, ya lo sabemos. Así que es bien interesante esto. En India y en la región védica, por ejemplo, la esvástica aparece más o menos, al menos desde el 2500 al 2000 antes de la era común. Estamos hablando de hace 3000 años, perdón, casi 5000 años en Mohenjo-Daro y Harappa. Entonces sabemos que es un símbolo, lo llaman símbolo sagrado, pero yo aquí he hecho unos estudios que yo siento que eso fue algo que fue visto, algo que viene desde los tiempos de los inicios de los seres humanos y por eso no nos debe sorprender que esté en lugares tan antiguos y probablemente va a seguir apareciendo en lugares todavía más antiguos y quién sabe si los dejen ver. El hecho de que Hitler la haya usado ayudó a que fuera sepultado ese objeto que lo relacionan con la rueda solar, con digamos, la virtuosidad, con la perfección. Ya yo hice ese análisis aquí. Si no han visto el video, se los recomiendo mucho. Quiero darles unos datos técnicos que es importante para hacernos una idea de qué cosa era este Partenón y por qué es tan sorprendente. Tiene una longitud de 69,5 metros, de 69,5 metros, la anchura es de 30,9 metros, la altura estimada es de 13,7 metros, o sea que un poquito más alto que la escultura que estaba allí de Atenea. Las columnas eran 46 columnas en total, 8 frontales y 17 laterales. El peso promedio de las columnas era entre 10 y 12 toneladas cada tambor que la conformaba. El peso de bloques del entablado o techo hasta 20 toneladas, tenían que subirlos hasta allá. Bueno, ¿cómo sugieren los estudiosos que lo construyeron? Dicen que se hicieron rampas de tierra. Se cree que acumularon tierra en rampas inclinadas alrededor del edificio y que así lo subieron, pero yo me pregunto cómo llevaron también esos mármoles hasta allá. Así podían arrastrar entonces los bloques hacia arriba con trineos, cuerdas y poleas. Pero ¿cómo lo pusieron encima? Bueno, había grúas de polea, trispastos o tetraspastos se llaman. Los griegos ya usaban grúas rudimentarias con poleas, ruedas y contrapesos. En algunos bloques se encontraron marcas de sujeción compatibles con el uso de estas grúas. También usaron rodillos de madera para transportar horizontalmente los bloques sobre caminos de piedra. Entonces tengamos en cuenta que estas columnas no eran piezas únicas, sino conjuntos de tambores de mármol apilados. Cada tambor tenía un orificio central para colocar un eje de madera que ayudaba a alinearlos con precisión. También se usaron escaleras temporales internas, porque algunas teorías indican que se construían estructuras de madera internas para subir esculturas y trabajar en los frisos altos. No se conocen imágenes antiguas del proceso de construcción. Esto es muy extraño porque es como una conquista, como por ejemplo el Arco del Triunfo
o todo lo que es un triunfo. Hacer algo así es un triunfo para este señor Pericles que lo construyó. ¿Cómo es posible que no se manda a hacer un friso con la construcción? Es raro. Pero los arqueólogos han creado reconstrucciones digitales, ellos sí, y maquetas basadas en evidencia empírica. Entonces, bueno, ellos lo han reproducido de manera que sí es posible. Pero, digamos, la tecnología, digamos que no era avanzada, pero sí lo que se sabe es que esto requiere un gran conocimiento y eso es más tecnológico todavía. Y bueno, ahora quiero contarles una anécdota porque fuimos a una ciudad muy linda, portuaria de puerto, llamada Egina o Egina, donde hay un monasterio, el monasterio de San Nectarino de Egina. Fue construido en honor del santo del lugar, que era San Nectario de Egina, que fue del 1846 al 1920 vivió. Y fue un obispo, teólogo y monje ortodoxo que fue muy amado por el pueblo griego. Él es considerado milagrero, realiza milagros, especialmente para enfermos de cáncer y otras dolencias. Fue canonizado en 1961 por el Patriarcado de Constantinopla, entonces es muy importante. Es bellísimo el monasterio, es impactante a la vista, es bellísimo, grandísimo, con grandes cúpulas bizantinas, que es impresionante. En el recinto está la tumba de San Nectario y algo muy curioso es que allí, aparte de dejar cartas y pedir milagros, las mujeres se inclinan y ponen su oído en la lápida del santo. ¿Por qué lo hacen? Porque hay rumores de que allí ellos pueden escuchar probablemente la voz del santo, que les susurra, que a veces lo sienten respirar, entonces siempre ponen su oreja contra... Esto lo pude yo ver en fotos como lo están haciendo ustedes ahora, porque yo no pude ingresar. ¿Por qué no pude ingresar? Porque yo estaba en short. Y resulta que allá van las señoras con sus faldas muy largas, van cubiertas por todo lado. Entonces, yo en short es como si hubiera estado desnuda para ellos. Para los ortodoxos eso es bastante estricto. Entonces yo me quedé afuera, me sentía rara porque obviamente uno, pues no era un shortcito pequeñito, pero era un short más bien señorero y sin embargo, pues no, así no se puede entrar al lugar. Vi mucha devoción por parte de las personas que iban y casi todas eran mujeres, pero pues también había hombres. Y sí, como les decía, ahí los monjes suelen decir que el santo escucha y que si alguien siente algo es un regalo personal, no un fenómeno garantizado. Entonces, pues las personas van allí como con la esperanza de sentir algo especial. Entonces sí me impactó ver todos esos contrastes entre lo antiguo, lo clásico, porque también hay cosas de la prehistoria y ya desde la prehistoria se ve un conocimiento también de la construcción, de cómo construían con las piedras, cómo hacían sus pozos. Y luego allí mismo, luego también continúa la construcción después del siglo quinto y luego entonces pues se van como sobreponiendo las capas históricas y se van viendo allí porque están en superficie, todas convivieron y ahora la modernidad o mejor la contemporaneidad, que como les decía, yo lo veo como un degrado, esa ciudad. Es muy caótica, Atenas, muy sucia, huele mal en muchos lugares. Allí donde está el puerto, veo mucha pobreza también, personas que se ve que la crisis que a ellos les llegó les dio muy duro, entonces, pero se ve que es gente muy trabajadora, que quiere salir adelante. Se nota, como les decía, mucho esa influencia árabe en las comidas, en la música, se respira esto en la atmósfera, pero cuando uno va a las islas ya veo una diferencia, ya también son más lindas, me gustan mucho más las islas que Atenas, digamos, continental. Si uno va a las islas ya el mar es bellísimo, los pueblitos son hermosos, hay
una marea de gaticos, hay gatos por todas partes, así que yo estaba fascinada con los gatos que vi. En todo lugar donde íbamos había gatos. Desafortunadamente, pues no todo el mundo los cuida mucho, entonces hay muchos enfermitos. Sería bueno que tomaran una iniciativa para esterilizar, para cuidarlos, o que cada poblador se tomara cura de estos gaticos. Estuvimos en un pueblito que se llama Perdica y como lo dice el nombre, es como perdido en el tiempo. No hay nadie, no vimos personas. Es un pueblito pescador muy lindo. Por ahí vimos una anciana que fue muy chistosa esa anécdota porque la anciana empezó a arrastrar el bastón. A mí me hubiera gustado haberle hecho un video, pero me hubiera dado un bastonazo porque era amenazante la viejita arrastrando el bastón y nos miraba así. Nosotros nos alejamos y dijimos, mejor pasamos lejos porque nos dio miedo. Parecía como una brujita así en fin, un poco misterioso el lugar. Y es por el tiempo en que fuimos, porque en realidad si uno va por ahí en junio, agosto, ya es temporada alta, entonces se va a llenar de gente. Pero me encantó, nos gustó mucho a mi esposo y a mí ese lugar y estábamos hasta pensando qué lindo irnos a vivir allí. Nosotros, nuestro sueño es ir a vivir cerca al mar y nos hubiera gustado irnos a Menorca, en realidad a Menorca, pero vemos que España en este momento está gobernada por personas que no aman su país y están haciendo mucho daño. Entonces cada vez están peor y esto está muy difundido en varios países, como el mío también, están destruyendo los países. A mí me hubiera encantado regresar a Colombia. Yo quisiera porque es un país maravilloso. Allá hay montaña, playa, desiertos, páramos, hay selva, todo lo que uno quiera en un solo país. Pero desafortunadamente tenemos unos gobernantes desastrosos. Hay mucho material, mucha historia para seguir ahondando en la antigüedad y también en nuestra historia actual. Así que yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para reunirles un buen material. Me hicieron llegar un link de un video, después les daré también la referencia del canal que realizó el video para que lo vayan a ver porque me pareció excelente. Pero para retomar nuevamente esa historia de los linajes, me llamó mucho la atención la bandera que encontré en Egina, justamente donde estaban los templos ortodoxos, donde está el águila bicéfala. Entonces, bueno, digamos que vemos pistas interesantes para seguir indagando en cada cosa, así que lo que necesitamos simplemente es tiempo y salud y vida para continuar y no detenernos. Y yo me detengo aquí, queridos amigos. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Si desean dejar su me gusta, eso es un gran apoyo para el canal. Recuerden siempre hacerlo, comentar, compartir los videos si piensan que a alguien le pueda interesar, obviamente. Y bueno, amigos, quienes se quieran hacer miembros del canal serán bienvenidos. Y aprovecho para dar las gracias a las personas que se han hecho miembros porque me han depositado su confianza y espero nunca defraudarlos. Ya saben, pueden siempre sugerir lo que quieran ver aquí y continuaremos con todas estas investigaciones. Yo llegué renovada de mi viaje, les debo decir. Me siento muy bien, fue una recarga de energía impresionante, me gustó muchísimo ese lugar y espero volver a hacer más viajes. Nosotros tenemos el problema es de quién nos cuida a nuestros gatos y pues ese es el problema. Por eso no podemos viajar mucho, muy a menudo, pero aprovechar cada oportunidad. Un gran abrazo, amigos. Los aprecio muchísimo, cuídense y hasta pronto.